Para matar. Ok, bien, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Ok, vaya. Y estamos grabando, ¿sí? Sí, ¿verdad? sí. Aparece el símbolo de red, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, nuevamente bienvenidos a este seminario de superior. Explicábamos hace un minuto que vamos el programa de la asignatura, pues está catalogado para ver temas específicos, muy especializados. En primer lugar, pues les comentaba que mi persona va a ver la unidad uno y vamos a ver también la unidad 3. En la unidad uno tenemos tres temas y en la unidad 3 tenemos pues, un solo tema, ¿no? Que vamos a verlo. Decía que cada tema es un componente importante, es una técnica estadística nueva que vamos a ver. Estas se diferencian porque generalmente lo que se ha visto hasta ahora son muchos modelos multivariantes donde es común que las variables aleatorias tengan una distribución y esa distribución, pues como ustedes saben, toda variable aleatoria pues posee una distribución de probabilidad, ¿no? Esa variable, esa distribución de probabilidad, pues es prácticamente la que describe el comportamiento de esas variables. Estamos hablando de variables aleatorias, pero todo lo que hemos visto hasta ahora, pues hemos visto una distribución normal, ¿no? Así, eh, esta es la famosa distribución que uno considera a la hora de hacer los análisis y de comprobar pues la fiabilidad del modelo, etcétera. Y utiliza ciertos algoritmos en los programas, ¿no? Pero ahora no las variables aleatorias, las variables dependientes, esa variable va a estar en función del tiempo, por ejemplo, y estas pues son variables que no se distribuyen en una forma normal, ¿no? Tienen otro tipo de distribución. Por eso es que en la realidad la vida es muy compleja y todas las variables, hay muchas variables que realmente que cuando uno quiere analizar ciertos problemas muy específicos, pues tenés que considerar otro tipo de distribución y en este caso, pues ya existen modelos apropiados para eso. Entonces, vamos a ver el análisis de conjunto en primer lugar, vamos a ver la relación de Poisson y la relación de Cox. Veamos qué Perdone, significa. maestro, Dime, hay dime. alguien que quiere entrar y parece que necesita autorización. Veamos. Eh, ahí está, muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Yo les decía que el análisis de conjunto, ¿qué es el análisis de conjunto? De hecho, vamos a dar una introducción ahora hacia esto. Hablar de análisis de conjunto, como su propia palabra o como la palabra lo expresa, ¿no? Estamos hablando de un modelo que tiene que ver con análisis combinatorio, ¿sí? Análisis combinatorio. El análisis combinatorio, entiendo que ustedes de alguna manera ya vieron de qué se trata eso. No es más que eh, plantear probabilidades a partir de un conjunto de elementos. Entonces, el nombre de conjunto, el nombre de análisis conjunto, pues se deriva prácticamente de ese análisis. Estamos hablando de hablar de interrelaciones de elementos, ¿sí? O, en pocas palabras, pues la teoría de conjuntos, ¿no? Y la teoría de conjunto, como ustedes saben, es la base de la informática. La teoría de conjuntos es la base de muchos algoritmos. Sin la teoría de conjuntos, pues no estuviésemos donde estamos, ¿no? Entonces, eh, el análisis de conjunto o análisis conjunto es una herramienta experimental. O sea, ¿qué significa una herramienta experimental? Recuerden que cuando hablamos de un experimento es porque tú puedes manipular las variables independientes, ¿no? Entonces, vamos a trabajar
para, vamos a aplicar un modelo experimental cuando nosotros veamos el análisis de conjunto, ¿no? Eh, lo que puedo decirle de análisis de conjunto de una forma preliminar es que este se basa en un principio muy fundamental que le llaman el principio de inclusión-exclusión. ¿Qué significa el principio de inclusión-exclusión? Bueno, esto no es más que otra cosa, eh, un principio que me permite establecer o calcular el tamaño de la unión de varios conjuntos, ¿sí? A partir de las intersecciones. Por ejemplo, cuando tú tienes la unión de dos conjuntos, de tres conjuntos, ¿sí? El principio de inclusión te dice que tú puedes, pues, sumar estos conjuntos, ¿sí? ¿Sí? Pero también a esto les puedes restar, ¿no? La intersección de esos conjuntos. La intersección de A con B menos la intersección de A con C menos la intersección de B con C. Y a esto pues le puedes sumar todas las intersecciones de todos los conjuntos, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, en la vida real tú sabes que todo se puede manejar o todo se puede simular a través de conjuntos, ¿no? Imagínate que este es un producto A, este es un producto B y un producto C, ¿no? Y estás hablando de preferencia, entonces, ¿qué te está diciendo esta unión de conjuntos? Bueno, la unión de conjuntos significa que estás uniendo todo uno de ellos, pero es decir, la suma de toda esta área, de todos los conjuntos que estás viendo ahí, ¿no? Pero a ello le va a restar la intersección de A con B, por ejemplo, ¿no? La intersección de A con B, pues todo esto, ¿no? ¿Sí? A esto le va a restar, ¿qué más le va a restar? La intersección que A con C, ¿no? A con C, pues la intersección de A con C es todo esto, ¿no? ¿Sí? Le puedo restar la intersección de B con C también. Ah, bueno, ¿cuál es la intersección de B con C? B con C es intersecta con todo esto, ¿sí? Pero a esto le tenés que sumar la intersección de A con B con C. ¿Qué significa A con B con C? Pues es este tramo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si A y B son preferencias, son cualquier conjunto de elementos que tú quieres integrarlos o sumarlos, pues prácticamente lo que está, este principio lo que te dice es que el tema de inclusión y exclusión tiene que ver o se puede aplicar a un problema en particular cuando tú analizas preferencias de los consumidores, por ejemplo, en mercadeo, ¿no? Se puede aplicar en cualquier otra área de ciencias sociales, en psicología, se puede aplicar en teoría de grafos, en biología, es decir, en todas las disciplinas puede utilizar análisis de conjunto, porque esta es una rama que se enfoca precisamente a manipular conjuntos, a manipular subconjuntos, pero esto lo vamos a traducir en algoritmos que tienen que ver, en nuestro caso, en el mercadeo, ¿no? O el marketing que nosotros conocemos, ¿no? Que prácticamente es analizar comportamientos de las personas, analizar preferencias, y todo se basa en la teoría la teoría de la utilidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que todas las personas compran un producto o aceptan un producto siempre y cuando supere las expectativas en cuanto a utilidad. Esto es lo que realmente vamos a ver nosotros. Un modelo matemático que me va a resolver, me va a ayudar a determinar cuáles son las utilidades eh, de consumidores, ¿no? Y eso pues lo vamos a hacer a través de un modelo, obviamente, un modelo matemático que tiene que ver precisamente con coeficientes y con variables independientes, y que esto pues te ayuda eh, o esos componentes son los que realmente acompañan a los diferentes niveles de preferencia, y esto pues es el impacto que esto genera en una función de utilidad. Entonces esto lo vamos a hacer ya más adelante, vamos a ver cómo se ejecuta, cuáles son los algoritmos para poder desarrollar este, este mecanismo, ¿no? O esta herramienta. Entonces hay una gran cantidad de teoría, hay una gran cantidad de información, de aplicaciones de la teoría de conjuntos que se puede aplicar en nuestro medio, ¿no?
En todos los países desarrollados, incluso se han desarrollado software especial solamente para análisis de conjunto. En nuestro caso, se puede aplicar pues, SPSS, ya trae una opción para poder diseñar esos experimentos. Y en lenguaje R, obviamente, también se pueden programar. Y, por supuesto, en cualquier otro software estadístico, ¿no? Entonces, solo hay que saber que esto comenzó allá por la década del 60, ¿no? Sí. Estos científicos sociales, matemáticos, estadísticos y economistas comenzaron a analizar esto en el 60 y ha tenido una gran revolución, un gran avance y hasta ahora pues ustedes van a poder ver, les voy a compartir algunos artículos sobre cómo se han aplicado en la ley de conjunto y bueno, ustedes harán sus propios ejercicios también y haremos algunos ejercicios prácticos también nosotros para poder ver cómo vamos a aplicarlo. Así es que enhorabuena, tenemos que algunos materiales para que ustedes puedan trabajarlos y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. En la primera clase vemos el fundamento matemático, estadístico, características, etcétera, y en la segunda sesión pues hacemos prácticas. Entonces eso es lo que, así como lo vamos a desarrollar. Vamos a ver la regresión de Poisson también, que vamos a entender como la regresión de Poisson. Entonces esto es otro método especial que vamos a nosotros ver, ¿sí? Este fue un matemático francés que desarrolló el, este modelo y como les decía inicialmente, la regresión de Poisson, pues estamos hablando de una variable dependiente lleno, ¿sí? Que tiene una característica, esta es una variable discreta, ¿sí? Recuerden, el tema discreto son temas puntuales, ¿sí? Nosotros hemos trabajado con muchos modelos multivariantes donde la variable dependiente y, ¿sí? Es una variable continua, ¿no? Sí, es una variable continua. Es decir, tenés números racionales, la variable y adopta variables números decimales, etcétera, ¿no? En este caso, la regresión de Poisson se basa en una distribución de Poisson, ¿sí? Recordemos que toda variable aleatoria, como ya les decía al inicio, toda variable aleatoria posee una distribución de probabilidad, ¿no? Y esta distribución lo que hace es describir el comportamiento de esa variable. Entonces, aquí la característica es que estos son modelos discretos, ¿sí? La distribución o la regresión de Poisson lo que hace es describir la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia de un número específico de eventos. O sea, va a haber un evento de interés, ¿sí? Un evento de interés. Y este evento de interés son fenómenos que ocurren en un intervalo de tiempo, es muy importante, ¿no? Ocurren en un intervalo de tiempo, ¿sí? Eh, y prácticamente lo que nos interesa es contar el número de veces que ocurren, ¿no? El número de veces que ocurre cierto evento. O un fenómeno cualquiera, ¿no? Y eso lo estamos hablando, eso puede ser en un espacio específico, puede ser en volumen, etcétera. Lo que les decía yo, esto de la ecuación de Maestro, Poisson. perdón que le interrumpa. Hay un compañero esperando para poder entrar a la sesión. Ok, epidemiología, podemos hablar también, ya le doy acceso, ¿no? Finanzas, ¿sí? Incluso esto tiene mucha aplicación en temas de seguros también, ¿no? ¿Sí? Podemos aplicarlo en ciencias sociales también. Aquí en el medio ambiente esto es muy aplicable también, ¿sí? Y por supuesto también en la investigación de mercado, ¿no? Déjame ver, vamos a accesar esto. Entonces, estas aplicaciones en epidemiología, por ejemplo, lo que interesa aquí es modelar la frecuencia, por ejemplo, de enfermedades que se dan en el país, ¿no? Sí. Por ejemplo, los diferentes eventos de salud que se están dando en una población, el número de accidentes, por ejemplo, que pueden ocurrir, ¿no? Sí. El número de accidentes que ocurre en un año, en un semáforo específico, el número de
de muertes neonatales que hay, ¿sí? En un municipio. Neonatales. Ojo, observen, el número de accidentes es un valor discreto, ¿no? Son valores que pueden tomar valores enteros, ¿no? ¿Sí? Desde cero en adelante, de cero en adelante. Por eso estamos hablando de que estos son modelos discretos, ¿sí? Eh, en finanzas se puede modelar, por ejemplo, o en seguros se puede modelar el número de accidentes de tránsito o el número de reclamaciones, ¿sí? El número de reclamaciones que se tienen, por ejemplo, ¿sí? Que se presentan para unos, por un cliente en particular, ¿no? El número de transacciones financieras, en ciencias sociales, pues podemos modelar, pues, el tema del crimen, por ejemplo, ¿no? De hecho, voy a dejar de tarea que un artículo que hizo un colombiano para modelar los crímenes en una ciudad de Bogotá, creo, o en Medellín, a través del modelo de Poisson, ¿no? Entonces se puede modelar cualquier evento social que tiene que ver con accidentes, con crímenes, etcétera, se puede modelar a través de Poisson, ¿no? En medio ambiente, pues, ¿qué se podría modelar aquí? Hablando de variables discretas. Bueno, ¿qué nos puede decir la especialista en medio ambiente acá, ¿no? Veamos, la agrónoma Kaylin. ¿Qué crees que podríamos modelar aquí en medio ambiente utilizando la regresión de Poisson? Un problema en particular que existe en medio ambiente donde una variable se podría determinar a través de una variable discreta. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Yo he leído que lo utilizan para preparación ante emergencias, para determinar umbrales por ejemplo, de los ríos, umbrales de crecimiento del agua de los ríos. Y estamos hablando del número de inundaciones, ¿puede ser? Algo Sí, en relacionado a la determinadas zonas. inundación, algo relacionado a los Sí, incendios forestales, por ejemplo, ¿sí? también. ¿Cuáles son los, por ejemplo, Honduras, que es un país que tiene mucha flora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran accidentes forestales, ¿no? En los próximos años, ¿no? Entonces, algo muy interesante, el modelado de visitas, por ejemplo, se puede modelar el número de visitas que se tiene a un sitio web, por ejemplo, ¿sí? Un sitio web. Entonces, es muy interesante la distribución de Poisson o la utilidad que le puede dar, ¿sí? Una, esta probabilidad para una variable aleatoria de conteo, una variable discreta X, ¿sí? En una variable K específica, pues el modelo que vamos a aplicar va a ser este, ¿sí? E elevado a la menos lambda por lambda elevado a la K, esto entre K factorial, por ejemplo, donde este K pues, puede tomar valores desde cero en adelante. Observemos, este lambda que está aquí, este lambda es una tasa promedio, ¿no? Sí, es el promedio de ocurrencias en un intervalo específico que vamos a considerar. Pero este es el modelo que nosotros vamos a correr, ¿no? Es el modelo de la regresión de Poisson. Por supuesto que tenemos que garantizar que se cumplan pues los supuestos, ¿no? que considera este modelo, ¿no? De manera que Y representa aquí el número de ocurrencias. Este es importante, el número de ocurrencias. Entonces, hasta ahora eh, entiendo de que este es un tema nuevo, no se ha aplicado en el programa que ustedes han tenido a la fecha, ¿no? Así es que vamos a profundizar en esto, vamos a hablar de las características, vamos a hablar de las aplicaciones, vamos a hacer ejemplos y por supuesto ustedes tienen que ir pensando en una aplicación porque ya vamos a hablar del tema de evaluación que va a consistir obviamente en aplicar alguno de estos grandes temas, ¿no? Hablemos así de manera muy general, ¿no? Solo para que estamos dando un brochazo, ¿no? A estos grandes temas que nosotros vamos a ver en estas 8 o 9 sesiones que vamos a tener. La regresión de Cox es otro tema nuevo, ¿sí? Es un modelo estadístico que me sirve para eh, analiza el tiempo hasta que ocurre, ojo, hasta que ocurre un evento en particular. Un evento que va a ser de mi interés, obviamente, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Esto
prácticamente se basa en el análisis de sobrevivencia, ¿no? No sé si ustedes ya han escuchado eso. El análisis de supervivencia es un modelo estadístico que analiza variables que tienen que ver con la variable tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de una función de riesgo, aquí lo vamos a llamar una función de riesgo, ¿no? Que hace uso de otra función, ¿sí? Una función compuesta y utiliza la función exponencial, ¿no? ¿Sí? Y la función exponencial elevado precisamente a una combinación lineal, ¿no? De los coeficientes con las variables independientes que yo estoy analizando, ¿no? Entonces, esta es una función de riesgo, ¿sí? De referencia que ya tienen ciertas características y este es el riesgo también que yo voy a poder determinar. Es decir, voy a poder determinar variables o problemas que están relacionados a la supervivencia de un grupo en particular. Por ejemplo, ¿cuál es la supervivencia de un grupo de individuos a los cuales se les detectó un cáncer, ¿no? Una enfermedad terminal, ¿no? ¿Cuál es la serie de tiempo de fallo o cuándo va a fallar un proceso, ¿sí? Una máquina en particular? Estamos hablando de aplicaciones en ingeniería, tiene que ver con el tiempo de fallas, estamos hablando en el área médica también, ¿no? ¿Sí? En el área médica, el análisis de supervivencia de estudios clínicos en particular, epidemiología, ¿no? Que ya tiene que ver pues con el tema de enfermedades, el tema de cuáles son los factores de riesgo que deberían de ser tomados en cuenta para un grupo determinado de enfermedades crónicas, ¿no? Del sistema de salud, ¿sí? Y por supuesto en ciencias sociales, pues no puede faltar, ¿no? Estudios que tienen que ver con la ocurrencia de ciertos eventos que se dan en la sociedad, como por ejemplo, cuál es el tiempo que tarda un graduado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Un graduado en encontrar su primer empleo, ¿sí? Este es un ejercicio que se debería de hacer aquí en El Salvador, ¿no? Creo que no hay un, una, un trabajo, un estudio sobre esto, ¿no? O, por ejemplo, cuánto tiempo, cuál es el tiempo de permanencia, por ejemplo, de los estudiantes en una universidad, o cuánto dura un empleado en una empresa, el tiempo de permanencia de ese empleado en esa empresa, eh, el tiempo de permanencia de un estudiante en particular en las universidades, cuánto tiempo tarda una familia, por ejemplo, eh, a que alcance el matrimonio y hasta cuando alcanza el primer hijo, por ejemplo, ¿no? Estos son problemas que son importantes tomarlos en cuenta para efectos de planificación, ¿no? Entonces, esto va a ser interesante la reacción de Cox. Vamos a ver muchos problemas referidos al tema de enfermedades también. Y aquí pues vamos a garantizar pues que se analice o se incorporen algunos problemas del área o de las disciplinas de donde ustedes provienen, ¿no? Entonces, sería bueno ir identificando esa aplicabilidad e ir buscando información para ver si ustedes pues logran eh, enamorarse de esa aplicabilidad, ¿no? Porque esto es pura investigación, tú tienes que leer, tú tienes que buscar y tienes que ver si esto pues se acopla pues o se adapta a tu tema de interés, ¿no? De manera que esto es lo que vamos a ir viendo. También vamos a ver en el tema de aplicaciones estadísticas aquí, ¿no? En aplicaciones estadísticas aquí vamos a ver mucho el tema del entorno de la decisión, ¿sí? El tema de la ganancia esperada, pero más que todo este enfoque yo lo hago desde la perspectiva de teoría de juegos, ¿sí? Hablar de aplicaciones estadísticas, ¿sí? Para la toma de decisiones es hablar, es hacer una mezcla, ¿no?
de la economía con la matemática, ¿sí? De las ciencias económicas con la matemática. Y esto pues te lo da la teoría de juegos, ¿sí? Teoría de juegos. Aquí nos vamos a valer de un libro que ahí lo pueden buscar en la web, que es un libro de cátedra, ¿no? Escrito por mi persona, ¿sí? Y ahí pues veremos un capítulo, creo que vamos a ver la parte introductoria, obviamente. Lo que tienen que aprender aquí, ver es cómo la estadística se traduce en una combinación de disciplinas para poder analizar las decisiones de los agentes, ¿no? Las decisiones de los agentes, agentes económicos. Cuando decimos agentes, estamos hablando de individuos o estamos hablando de empresas, ¿no? Y pues resulta que las decisiones de un individuo, yo estoy acá, ¿sí? Cuando tomo una decisión, ¿sí? Pues, ¿qué pasa con los otros individuos, ¿no? Las decisiones que este individuo o esta empresa vaya a tomar, pues deben de tomar en cuenta las decisiones que toma este otro jugador y las decisiones que toma este jugador, pues debe también tomar las decisiones, debe saber las decisiones que yo estoy tomando también, ¿no? Es decir, estamos hablando de un juego de estrategias, que es un tema, cómo surgió esta gran teoría, por este matemático von Neumann, ¿sí? Que fue el que introdujo el concepto de equilibrio, que más tarde pues apareció el matemático Nash, ¿no? Dándole, bautizándolo como equilibrio de Nash, ¿no? Sí. Y lo que te dice esto es porque los demás agentes van a actuar pensando en que realmente las decisiones que tú has creado, ¿no? Entonces es un método de actuación, un método de comportamiento. Y aquí vamos a analizar cómo se comporta las personas o las empresas para maximizar sus utilidades siempre, ¿no? Entonces vamos a hablar de un juego de estrategias, vamos a hablar de jugadores. Esos jugadores pues van a tener estrategias, ¿sí? Y estas estrategias pues se combinan y vamos a determinar utilidades y vamos a encontrar cuál es el equilibrio de Nash de una decisión o de un problema en particular. Entonces, aquí vamos a terminar el programa con eso, ¿no? Así es que ahí vamos a ver el tema de teoría marginal, ganancia esperada, y todo eso, pues, que es lo que realmente se mira en estos temas, ¿no? Entonces, es un compendio de temas muy interesantes que yo espero, pues, que vayan siguiendo el guión. Yo les voy a dar materiales, ¿sí? Vamos a dar materiales, les voy a dar algunos ejercicios, ¿sí? Y estos pues ejercicios pues ustedes tienen que enviarlos subirlos a la plataforma o enviarlos al correo y eso pues va a contar precisamente a la suma final, ¿no? A la nota final que vamos a ir viendo. Así es que análisis de conjunto 2 semanas, una semana o 2 clases, 2 sesiones, revisión de Poisson, dos sesiones, revisión de Code, 2 sesiones y aplicaciones estadísticas para toma de decisiones también 2 sesiones, ¿verdad? Este es prácticamente lo que vamos a hacer. Vamos a, bueno, ya ustedes creo que no es la primera vez que estamos acá, ya conocen la forma que de trabajo, la estrategia metodológica que vamos a hacer, pues siempre hay una actividad presencial que son dos clases, creo. Creo que era la penúltima y la última, creo. La última, la última sesión es precisamente la presentación de una investigación o de un trabajo de los módulos o de los cursos que vamos a ver conmigo, ¿no? Que van a ver con nosotros. Voy a colgarles la información en el campus. Aquí se habla de la actividad sincrónica, que por esta vez pues, lo estamos haciendo en Zoom, pero lo vamos a hacer en Google Meet las próximas, ¿no? ¿Qué más? Eh, el tema de presencial es importante porque vamos a aclarar dudas, pero yo lo voy a utilizar para que ustedes presenten
sus tareas, ¿no? Su tarea de investigación, su tarea del curso. Eh, por supuesto que deben de hacer investigación documental, no quedarse únicamente con los materiales que yo le doy. Este solamente es una introducción, obviamente, ¿no? Biblioteca hay mucho material, ya vamos a ver la bibliografía que tenemos acá. La evaluación, ¿cómo la voy a realizar yo? ¿No? La evaluación, por esta vez, yo no les voy a solicitar exámenes teóricos, simplemente van a ser resolver los ejercicios que se les deje, ¿no? Ese es el debe hacer. Y todo eso va acumulándose a una nota final, ¿no? De un 50% que ya vamos a ver esas ponderaciones, ¿no? Habrá esa exposición de parte de ustedes y por supuesto vamos a ver el fundamento teórico siempre nosotros. Eh, Siempre voy a acompañar estos ejemplos y ejercicios para que ustedes lo apliquen. Por supuesto que vamos a grabar para que en algún momento, pues, si alguien se queda, pueda ver en la grabación con estos ejemplos que vamos a ver, ¿no? El Moodle, todos van a estar ahí, los materiales están ahí, ya les coloqué lo primero. Eh, la próxima mañana o el viernes les colocaré ya los datos que vamos a utilizar en el día lunes, la clase de lunes que hemos cambiado. Para los que acaban de ingresar, la clase del viernes no la tendremos, la vamos a tener hasta el lunes, por favor, anoten. ¿Qué más? Bueno, actividades asincrónicas, los foros que les invitan a ustedes, pues hay que llegar, hay que ir porque eso les enriquece a ustedes. Y yo voy a dar el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento y la retroalimentación a cada uno de ustedes, a lo que ustedes me envíen por correo electrónico. Y siempre se procura que el 40% sea teórico y el 60% pues sea práctico. Eso lo vamos a intentar hacerlo. La evaluación es sumativa, como ya les comenté. Eso significa que vamos agregando porciones de ponderaciones de acuerdo a las tareas que ustedes vayan entregando, ¿no? Siempre yo hago preguntas hacia ustedes. Espero que eso no sea un monólogo siempre. Tengo un listado de ahora, bueno, creo que no vi el correo, creo que Paola sí me envió el listado. Entonces yo llevo un registro, obviamente, de la participación de ustedes, ¿no? Y eso es importante porque ustedes ya no son jóvenes, adolescentes, ¿no? Sino que son jóvenes siempre, obviamente, pero deben de participar, ¿no? En las discusiones y deben de responder a las preguntas que se les pueda dar. Yo sé que esto es virtual, eh, casi el 100%, lo que significa que el control lo tienen ustedes, ¿no? Yo espero que lo que estamos, la clase, pues no, como repito, no, eh, que tengamos la atención adecuada, ¿no? Para no caer en otros, en errores que realmente a lo mejor pues, no les va a ayudar al final. Como lo es, pues, tener activada la actividad y no estar presente, ¿no? Espero que eso no se haga acá. Los equipos de trabajo me expresan después si tienen equipos de 2 o 3. Espero que sean máximo de 3, ¿verdad? O máximo de 2. Como el grupo es pequeño, pues esperaría que existiesen pues, unos 4 grupos eh, en este taller, en este curso. Veamos. Bueno, puedo poner pruebas objetivas, les dije, pero el mío es evidentemente práctico. Si tú sabes, eh, si has leído los materiales, vas a poder hacer los ejercicios, ¿no? Claro que yo utilizo una lista de cotejo al evaluar el proyecto que ustedes el proyecto de investigación. Entonces, el proyecto de investigación, pues, debe tener, obviamente, una estructura, ¿sí? Ortografía, que es lo más elemental, ¿no? Una estructura, unos objetivos, un marco teórico, breve, ¿no? No es una tesis lo que van a hacer, obviamente, pero un fundamento teórico y, por supuesto, luego la base de datos, de escribir los datos y luego aplicarlo, ¿no? A través del algoritmo que ya vamos a ver.
Entonces, las prácticas con SPSS, yo siempre vamos a hacer un ejercicio modelo, lo vamos haciendo poco a poco, vamos explicándolo y para que ya ustedes después puedan resolver un problema en particular, ¿no? ¿Sí? Eh, Así que el tema este de la evaluación se va a concentrar en tres secciones, ¿no? Uno por cada profesor. Este es el mío. Va a haber un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, el trabajo de investigación hay que hacerlo individual o en grupo, ¿no? ¿Sí? Y es aplicar un caso. ¿Sí? Un caso a cualquiera de esas temáticas que hemos hablado. Y toda la nota al final, yo voy a reportar un listado de notas a la doctora, en una escala de 0 a 10, obviamente, ¿sí? Pero esa nota, perdón, va a constituir un 50% de la nota global. Entonces, yo, como les digo, por ejemplo, eh, Eric. Eric va, yo voy a llevar un control de Eric de, del tema uno, del tema 2, del tema 3. Y aquí les voy a dejar ejercicios, ¿no? Sí, ejercicio. Yo voy a llevar un registro de esto y al final va a haber un trabajo de investigación, ¿no? Y yo voy a evaluar también este trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, estas notas al final, Eric, pues va a tener una nota, una escala de 0 a 10, ¿no? Si Eric tiene 9, pues esa es la nota que va a tener, ¿no? Si Eric aquí en este tiene 8, pues tiene 8. Si Eric aquí tuvo 10, pues tiene 10. Entonces, y si yo le puse, y si aquí ganó 9, pues obviamente estos lo multiplican por el 50%, por el 25, y ahí tienes una nota final de la materia, ¿no? O del seminario. Le llaman seminario, ¿sí? Entonces, observen que como yo doy 2 unidades, pues obviamente la mayor nota está en estos seminarios, ¿verdad? En seminarios, perdón, en estas 9 sesiones que vamos a tener. Y bueno, referencias bibliográficas, hay una cantidad de libros. Cuando veamos la relación de Poisson, pues voy a requerir que lean esto. Eh, Esta es la modelación del número de homicidios a través de Poisson, ¿no? Esto lo hicieron porque, como hablábamos, pues Poisson es un modelo discreto, ¿no? Sí, es un modelo discreto o de conteo, y el número de homicidios, pues no puedes haber 2.3 homicidios, ¿no? Sino que son números de homicidios, son valores discretos. Entonces, lo agregué aquí a la bibliografía porque te explica muy bien la aplicación, ¿no? Del modelo. Y hay una buena cantidad de libros de mercadeo, pues el análisis de conjunto es un tema de mercadeo que es importante que ustedes lo conozcan y lo orientamos a esa área, ¿no? El análisis de conjunto. Y así pues puedes ver, bueno, aquí está toda la bibliografía, este es el curso de la doctora, ¿no? Todo lo que es relacionado a Poisson, a métodos estadísticos, eh, ¿cómo se llama? Herramientas estadísticas, etcétera, pues son del seminario 1 y 2 que son los que yo voy a dar, ¿no? Así es que eh, preguntas hasta aquí, porque este es prácticamente, les he dado un bosquejo de lo que realmente vamos a ver, un bosquejo para que ustedes dimensionen, ¿no? La, la utilidad o la practicidad de estos modelos que, que están incluidos en este programa. ¿Alguna pregunta en particular? Les doy el espacio ahorita. Según entendí, prácticamente cada semana tendríamos una actividad evaluada. Sí, cada semana, después de las 2 sesiones, yo dejo ejercicios para que los desarrollen el fin de semana y lo entreguen la próxima semana. Así es. Así es. ¿Alguna otra pregunta?
¿Están ahí o no están en clase? Vamos a ver. Sí, ¿Están ahí todos? Vamos a ver. Seguro. 13, tenemos 13, solo han venido 11 entonces. Ok. Vamos a ver, Andrea. ¿Qué puedes decir, Andrea? Luis y Mustafa. hola. Ajá. Comentarios, señores. Veamos, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden comentar? ¿Algún comentario de lo que hemos visto? Néstor o Milton Rivas, ¿qué pueden comentar? Mm. Lo que sucede es que como las principales dificultades que creo que todos tenemos es encontrar bases de datos que nos puedan ser útiles. Ah, sí, sí, Y, y va a tocar reciclar en algún momento algo de lo que ya hayamos usado. claro. Entonces, como está enfocado a la realidad nacional, pues se vuelve un poco más reducida las posibilidades y podemos llegar a coincidir con algunas bases de datos. Entonces, hasta que yo no tenga, como por decir así, el documento donde se digan las indicaciones, ¿verdad? No, Sí. no voy a saber qué tanto, o más bien anteponerme a qué pueda pasar. En Ok. esencia es eso, porque vaya, si ustedes pasamos las dos sesiones, que sería el lunes próximo, ahí asignaría una tarea o un grupo de tareas. Mm, Esa misma semana, de la próxima semana, hay dos sesiones. Significa que ya acumularíamos esa semana dos grupos de trabajo o dos trabajos, por decirlo así. ujú. Entonces ahí ya estamos jugando contra el tiempo. Entonces, Bueno, el tiempo siempre es limitado. Acuérdate que el tiempo uno lo hace y habrá tiempo, pero no es trabajo fuerte, no te preocupes. O sea, no es simplemente aplicar o replicar el modelo a un tema, a un conjunto de datos en particular, ¿no? No vas a ir a buscar datos. Lo que sí tienes razón es el tema de la inexistencia de bases de datos o la estructuración de datos en diferentes áreas, ¿no? Pero vamos a tener que inventar, ¿no? O reciclar, como tú dices, pero lo importante es que apliquemos lo que hemos visto, ¿no? Milton, no sé si tienes algún comentario, Milton, o Sí, Luis. hola, sí, quizás, bueno, de mi parte, si pudiéramos tener con anticipación los lineamientos del proyecto para ir viendo, porque según veo, pues el proyecto final como el más grande es pues aplicar una de las técnicas, ¿verdad? Ya sea regresión de Cox, de Poisson, Ujú, pero hay cosas que eh, quizás yo diría el tema el que menos quizás voy a pensar va a ser el último que vea, ¿verdad? Porque es como el más inmediato, pero antes ya puedo ir revisando algunas cosas y viendo o preparando algún ujú, requerimiento de lo que pues tengo que entregar en ese proyecto final que quizás va a ser el más grande de la sección que vamos a ver con usted. ujú. Entonces, quizás conocerlo con tiempo para irnos Ok. preparando, ¿verdad? Y igual con lo que decía Néstor, ¿verdad? El tema de ir pensando en la base de datos para que se vaya acoplando al algoritmo, a la técnica que vamos a aplicar. Ujú, Eso. ok, sí, sí. No, con gusto. La otra semana comentamos, pero de manera general, como te digo, el trabajo de investigación es aplicar cada uno de los temas, ¿no? Es estructurar una base de datos, es aplicar el modelo. Y eso se debe entregar un reporte con una carátula, con una introducción, con un marco teórico, y luego aplicas el modelo, ¿no? El desarrollo del modelo. Sí. Pero le voy a colocar una página ahí para darles esos lineamientos. ¿Le parece? ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, ¿tienes hay alguna otra comentario, pregunta o lo que sea, ¿no? Antes de comenzar, vamos a tratar de hacer una pequeña introducción. Tenemos una media hora a partir de ahora, pero le
como solo yo he hablado, o sea, les hago una pregunta, o sea, ¿tienen algún comentario de lo que hemos visto o no tienen ningún comentario? En De mi comentarios parte, por el momento. Ok, entonces no hay comentarios. ¿Me parece? Pueden interrumpir, ¿verdad? A la hora que puedan. Les he presentado un material y les he colocado la presentación que es esta que está aquí en este momento. Entonces vamos a tratar de avanzar lo que podamos. Creo que el modelo, este modelo multivariante de análisis de conjuntos se explica en las primeras 10 láminas, que son las que vamos a ver, ¿no? Pero si no, pues lo completamos al regresar, ¿no? Así que no nos preocupemos en eso. El análisis de conjunto, como lo veíamos, es un modelo multivariante que te analiza preferencias y lo que hace es precisamente buscar esos coeficientes, aplicar un modelo de regresión. Obviamente utiliza mínimos cuadrados ordinarios, utiliza otras técnicas el algoritmo y lo que determina es una función de utilidad, una función de utilidad. Pero antes de eso hay que conocer un poco cómo nace esto, cómo surge y cuáles son las características de este modelo, ¿no? De este análisis conjunto, ¿no? Eh, como nosotros como usuarios, como personas, cuando tú vas a un súper como la persona, la figura que está aquí, ¿no? Creo que nosotros, bueno, el ser humano o el hombre, al menos yo así lo percibo, yo no me detengo mucho al ver los precios. ¿No? Por ejemplo, querés comprar un cereal, ¿no? Eh, yo tengo, no voy a buscar, pero hay personas que sí realmente buscan lo que ellos les den más utilidad, ¿no? Sí. Y cuando ellos buscan un producto o un servicio, precisamente lo que ellos identifican, ¿sí? Son las características realmente del producto, ¿sí? Las características. Cuando, cuando yo compro un vehículo, pues bueno, cuando yo compré mi vehículo, ¿no? Yo no me fijé en la marca, bueno, sí me fijé en la marca, ¿no? Pero hay ciertos atributos que uno observa, ¿sí? Y y qué es lo que te inclina precisamente a comprar, ¿sí? Entonces, estos atributos es el centro, ¿no? De este modelo. Atributos que son propiedades, son características, es lo que realmente te determina la compra de un vehículo. La compra de un vehículo para mí, simplemente, o para una persona, digamos, ¿sí? Le determina movilidad simplemente, ¿no? Movilidad y seguridad podría ser, ¿no? ¿Sí? Para mí, por ejemplo, es esto, ¿no? Pero para otras personas pueden ser otras características, ¿no? Entonces, ante todo esta globalización que tú tienes una gran cantidad de productos, ¿sí? Entonces, las grandes empresas, a través del mercadeo, pues aplican esta técnica para poder identificar cuáles son las preferencias de los consumidores. Las preferencias. Este es el tema, ¿no? Sí. Entonces, uno como investigador, pues tú tienes que especificar tus objetivos. Primero tienes que describir tu producto o servicio que tú quieres vender, ¿no? ¿Sí? Y esto lo traduces a través de un conjunto de atributos. Y por eso de ahí el nombre de conjunto que hablamos, ¿no? Entonces, es un conjunto de atributos, ¿sí? Porque lo que quieres es medir la intención de compra, ¿sí? Estos atributos, vamos a conocer, tienen diferentes niveles, ¿sí? Y esto es algo tan sencillo como un atributo de un vehículo, de lo que estamos hablando, pues es la gran categoría, es la marca, ¿no? Y los niveles, ¿cuáles serían los niveles? Bueno, diferentes marcas que tú puedes comprar. Un vehículo tipo sedán, por ejemplo, ¿no? Entonces los consumidores valoran alternativas de producto, ¿sí? Le vamos a conocer al tema de combinatoria, una combinación de características, lo vamos a llamar perfiles,
Es un concepto que ya lo tienen que ir eh, anotando, ¿no? Los perfiles de productos. Esta técnica se basa en perfiles de productos, ¿sí? Donde se le presentan al consumidor y él hace la preferencia. ¿Sí? Con todo esto, lo que hacemos es encontrar cuáles son las utilidades, ¿sí? Que relacionen esos niveles con esos atributos, ¿sí? En pocas palabras, lo que queremos son las preferencias de los consumidores, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tú puedes ver, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un tipo de envase de una bebida en particular, ¿no? ¿Sí? O un sabor de una bebida en particular, ¿no? El contenido de azúcar, tienes el precio, tienes la marca, ¿sí? Estos son atributos, ¿sí? Pero cada uno tiene diferentes niveles de información. Si vas a hablar del envase, pues tenés o es bolsa o es caja, ¿no? Si tenés sabor, pues puede tener chocolate, puede tener trigo, etcétera, ¿no? El contenido de azúcar, que es algo que las personas mayores, arriba de 40 y uno se fija, bueno, qué este contenido de azúcar debe tener, de 22, de 16 o 2,3 gramos, ¿sí? O sea, un valor mínimo, un valor intermedio y un valor máximo. El precio, bueno, tenerlos siempre vas a tener los diferentes precios, esos son los niveles, ¿no? Y la marca, pues ya no se diga. Entonces, la idea es que todo esto lo metes aquí en una máquina, un algoritmo, ¿sí? Este algoritmo te procesa y luego aquí te genera las preferencias. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, un problema clave, un problema de la investigación de mercado es precisamente cuáles deben ser esas características del producto o servicio que son importantes, que son claves, ¿no? Ese es el gran problema, ¿sí? Porque este es lo que realmente utilizas para los nuevos, para diseñar nuevos productos, ¿sí? Para reponer productos ya o modificar los productos que ya tienes, ¿no? Para evaluar el efecto o la elasticidad precio, ¿no? ¿Sí? Para hacer esa decisión de compra. Entonces, aquí introduces tú toda la información a través de, hacemos un modelo experimental, ¿sí? Donde nosotros modificamos, sabemos qué variable independiente es la que vamos a introducir para poder obtener aquí las preferencias. Esas preferencias, pues, te sirven para poder al final concluir y decir qué está pasando, ¿sí? Con esas características o esos atributos que yo le pregunté al consumidor y al final, pues, lo que me va a decir es, mira, para el producto A lo más importante es este atributo, ¿no? Sí, es este nivel. O para el producto B, lo más importante es el tipo de envase, ¿sí? Entonces uno puede obtener esos resultados del análisis aplicando el algoritmo de análisis de conjunto. Y dicho sea de paso, eh, hay una sintaxis que uno debe de programar en los programas informáticos, en programas estadísticos, ¿no? Algunos traen algunas ventanas donde uno diseña el modelo experimental, pero tiene que utilizar uno una sintaxis para poder generar esos resultados, ¿no? Entonces tú puedes graficar en un plano XY, ¿sí? Cuál es el que tiene más utilidad. Inclusive puedes ver aquel que tenga una utilidad negativa, porque no todo va a ser positivo, ¿sí? Aquí pues, por ejemplo, en este ejercicio visual, pues el precio es el que tiene la mayor utilidad, ¿no? ¿Sí? Y esas utilidades te las presentan en forma decimal, ¿no? Y cómo se obtienen estas contribuciones, ¿sí? Le llaman part work, ¿sí? Que son las contribuciones parciales, ¿no? Habíamos hablado que necesitamos, analizamos la utilidad y esto lo hace a través de un modelo de regresión, obviamente, ¿no? ¿Sí? Donde tenés una combinación de atributos y el modelo pues te determina estos componentes, ¿sí? Que a multiplicarlos por los diferentes niveles, ¿sí? Por supuesto, siempre vas a tener el error del modelo, ¿no? ¿Sí? Que prácticamente te reúne todo aquello que no incluye el modelo.
Este modelo es lo que te dice cuáles, poder determinar las utilidades parciales o de los atributos específicos, precio, sabor, el tema de azúcar, el tema de la marca, etcétera. Y así puedes ver eh, cuál te da mayor, ¿cómo se llama? Utilidad y cuál es el que te da menor utilidad. Eso es lo que vamos a determinar, ¿no? Al final, pues tú concluyes en mi análisis, bueno, el que tiene mayor utilidad es este porque el usuario seleccionó las propiedades que más le convenían, ¿no? Y así es como realmente se analiza también el tema precio, ¿sí? Hay programas específicos para poder hacer simulaciones, incluso para generar productos y luego que tú puedas simular y ver cuál es el producto, el precio que más eh, está dispuesto a pagar el consumidor, la segmentación o los nichos de mercado que las empresas orientan, ¿no? Todo producto, ¿no? Por eso tenés varios tipos de iPhone, por ejemplo, ¿no? O varios tipos de equipos electrónicos o iPad, qué sé yo, ¿no? Uno orientado al segmento adolescente, a los más jóvenes, a los más viejos, ¿no? O a los senior, o algo dirigido a familia. Por eso es que todos estos productos que están colocados en el mercado lo han hecho realmente a base de análisis de estrategias de mercadeo y por supuesto el análisis de conjunto no es la excepción, ¿verdad? Y por eso es que este modelo está incluido en este programa, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es comprender cuál es la relación que tenemos del análisis conjunto con el mercadeo o el marketing, ¿sí? Los usos que tiene el análisis de conjunto. Aquí le vamos a llamar plan experimental al hecho de eh, seleccionar los atributos, seleccionar los niveles y hacer una matriz de perfiles y esos perfiles disponerlos al consumidor para poder iniciar el análisis, ¿no? Por supuesto que es un diseño factorial. ¿Por qué es un diseño factorial? Bueno, porque puedes tener varios atributos, ¿sí? Puedes tener n atributos y cada uno de estos, pues puede tener muchos niveles, ¿sí? Este puede tener dos niveles, este puede tener un nivel, este puede tener cuatro niveles, ¿sí? ¿Y por qué factorial? Bueno, precisamente hablábamos que el análisis de conjunto tiene la base o se fundamenta en la teoría de conjuntos y también en la combinatoria, ¿sí? Si tenés aquí tres niveles, si tenés dos niveles aquí, si tenés un nivel aquí, tenés cuatro niveles, ¿cuántas combinaciones posibles tú tienes? ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones de todos estos atributos y niveles? Pues simplemente tendrías que multiplicar 3 por 2 por uno por 4, ¿no? ¿Sí? 6 por uno por 4. ¿Cuánto es 6 por 4? Hola. 24. Ah, ok. Yo creía que ya se habían dormido, ¿eh? Entonces, aquí tienes 24 combinaciones posibles, ¿sí? Por eso, las técnicas que vamos a utilizar es que de esas 24 combinaciones posibles, no todos le vas a presentar al usuario, ¿no? Al consumidor, ¿sí? Es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, vamos a evaluar la importancia relativa de las variables predictoras. Las variables predictoras son eh, esas variables independientes, ¿no? Esos atributos que nosotros, esos niveles de los atributos que vamos a utilizar en el modelo, ¿sí? Vamos a aplicar ya esta metodología y vamos a ejecutar el análisis de conjunto, ¿sí? Bueno, mercadeo, usted ya sabe, son las estrategias que se utilizan para posicionar un producto en particular, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscan los consumidores? Pues satisfacer su utilidad. Y es la teoría de la utilidad máxima, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es la teoría de utilidad máxima. Yo compro un artículo, compro un producto, compro un servicio porque yo siento que eso tiene, o me satisface, tiene una cierta utilidad y preferencia para mí, ¿no? ¿Sí?
Entonces, lo que busca el especialista son esas características, ¿sí? Eh, eso que el cliente o que el consumidor está buscando, ¿no? Es decir, la utilidad, ¿sí? La utilidad, ¿sí? ¿Qué estrategia va a utilizar? Bueno, dependiendo de lo que te genere el análisis de conjunto, ¿sí? Porque ya como dijimos, puedes diseñar producto, puedes orientar una estrategia de mercadeo, ¿sí? Y por supuesto, modificar o mejorar tus canales de distribución, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer referencias cruzadas, análisis de mercado, todo tipo de análisis con todo esto. ¿Qué tipo de análisis estadístico previo yo puedo utilizar para aplicar un análisis de conjunto? Por ejemplo, la pregunta decía, ¿qué busca el especialista de mercadeo? Imagínate la venta de computadoras, ¿sí? Computadoras, pero laptop, ¿no? Sí, laptop, sí. Pregunto, ¿cuáles son los atributos que un usuario asigna a una laptop, por ejemplo, para poder comprarla? ¿Qué análisis? Precio, memoria, El precio, ok, memoria, ¿Para qué? ¿qué más? El memoria. objetivo de lo que voy a usar, si es Eh, trabajo, estudio, ok, diversión. la orientación, ¿verdad? Claro, porque no es lo mismo si sos de diseño, no vas a utilizar una Pentium que i3, ¿verdad? No que vas a utilizar una Macintosh a lo mejor, ¿no? Bueno, la orientación, el precio, el memoria, ¿qué más? Actualmente se valora bastante el diseño. Uy, creo que ya lo puso, ¿no? El diseño, No, no lo pues. puso, el diseño, sí. Pues el diseño, correcto. ¿Qué más? Precio, memoria, el almacenamiento, no. Ahora creo que ya no, ¿verdad? Antes sí se valoraba, ¿sí? Pero bueno, imagínate, llevamos aquí 4 o 5 atributos. ¿Cuántos más atributos hay? ¿Será que hay más? ¿Qué ejercicio, qué herramienta estadística tú utilizas para poder saber cuáles son o qué es lo que más valora la persona? ¿Mm? ¿Qué tiene Pues que ser generalmente se pasa una encuesta una encuesta? dirigida o un grupo focal y de ahí se sacan Grupos los vocales. elementos que consideran del más importante al menos importante, porque una persona puede tener los 10 atributos, pero el orden de los mismos son los que determinan quién es más importante. ¿Sí? Una encuesta y grupos vocales. ¿Qué más? ¿Qué más opiniones tengo aquí? ¿Qué otra técnica estadística puedo terminar para conocer cuál es lo más característico? Si es el precio, o si es la memoria, o si es el diseño. De todo lo que ustedes han cursado hasta la fecha, ¿qué herramientas podrían aplicar ustedes? Vamos a ver. Lo que pasa es que no la manejo tanto, pero debería ser componentes principales. Así es. ¿Cómo bajar la dimensionalidad? ¿Cómo reducir la dimensionalidad? ¿Sí? Análisis de componentes principales. Esa es una técnica, así es. ¿Ok? A través del análisis de componentes principales tú puedes determinar cuáles son esos componentes que realmente son los más importantes para el consumidor o para un conjunto de personas, ¿sí o no? O sea, el análisis factorial, ¿no? ¿Sí? Claro, puedes hacerlo también con expertos, ¿sí? Puedes hacerlo a través de expertos. ¿Cómo colocaron el precio a al iPhone, por ejemplo? ¿Sí? Que aquí lo hicieron simplemente un conteo y ya y vamos a colocar esos 3 precios a estos 3 modelos. Lo habrán hecho con análisis de componentes principales o lo hicieron con una técnica de análisis de expertos. Entonces, como ves, es una cadena de herramientas que uno puede utilizar para poder. El análisis de conjunto no está solo, es decir, lo puedes combinar con otras técnicas, una técnica de estadísticas, ¿no? Sí, eso es lo importante. Surge en la década del 60, 70, más que todo esto se da en Europa, pero en Estados Unidos pues es donde se ha desarrollado más.
Eh, hay muchos programas ya específicos, como decía al inicio, dedicados al análisis de conjunto, que te combinan los, los niveles, los atributos. Hay simuladores de elección también, ¿sí? Eh, Se dice que es un método experimental porque precisamente trabajamos con las variables independientes que son los niveles de los atributos, ¿sí? Entonces, con eso tú puedes conocer cuáles son las reacciones de los consumidores, ¿sí? Y comprender precisamente las preferencias de un producto o un servicio en particular, ¿sí? Entonces, esto es importante. Existen muchas técnicas para hacerlo, como ya dijimos, pero el análisis conjunto lo que te va a determinar es la importancia relativa. Es decir, de los 5 atributos, ¿cuál es el que tiene o el que te genera mayor utilidad al consumidor? Eso es lo que te da. Eso es prácticamente, ¿sí? Los atributos sobresalientes, ¿sí? ¿Y cuáles esas utilidades? Las utilidades obviamente se basan en un método aditivo, es decir, cada atributo, el atributo uno, el atributo 2, el atributo 3, etcétera, vamos a poder conocer cuál es la utilidad específica de ellos, ¿sí? Y por supuesto, cuál es mayor y cuál es menor, ¿sí? Cuál es positivo y cuál es negativo, ¿no? Entonces, estos pesos podemos determinar la importancia relativa que ejercen esos atributos, ¿sí? Y así poder, pues, conocer cuál es lo que están haciendo mayor influencia en esta función de utilidad que nosotros vimos, ¿no? Bueno, le puse tiempo, pero realmente no es el tiempo, sino que es la función bueno, ¿cuál es la función de utilidad, no? Sí, de este método, ¿sí? Entonces, estos pesos importantes, esos pesos te lo da estos coeficientes que nosotros vamos a encontrar. Eh, entonces, atributos, niveles, ¿sí? ¿Qué se hace? Se presenta una combinación de estos productos, se presentan a los consumidores, estos consumidores se evalúan, se le presentan a través de estímulos, ¿sí? Que no es más que otra cosa, combinaciones de niveles y atributos. Es decir, si estamos hablando de la laptop que ahora hablábamos, que decíamos el precio, memoria, pues tú puedes combinar precio y memoria, ¿no? Si una que tenga 4 GB versus una que tenga 8 GB, ¿sí? Esta pues te valdrá $800 a lo mejor, y esta pues te va a valer unos $1,200, ¿no? Entonces, estas combinaciones de 4 GB con precio, este es un estímulo, esta combinación que yo acabo de hacer aquí, de un nivel de, de almacenamiento o de memoria con un nivel de precio. Este es un atributo, este es otro atributo, y este es un nivel, y este es un nivel, y aquí estoy combinando, es lo que le presenta al usuario, ¿sí? Los evalúan ellos, y al evaluarse, pues se utiliza el algoritmo, se ejecuta y ahí se dan los resultados, ¿no? Entonces, vamos a hablar de funciones de valor parcial, ¿sí? Que es la utilidad que los impuestados le dan a ese producto o a ese servicio, ¿sí? Se van a poder asignar valores de precio, se va a poder encontrar la segmentación del mercado, cómo estimular la publicidad, y todo eso es lo que vamos a hacer al final. Se trabaja bajo varios supuestos de análisis de conjunto. Primero, el primer supuesto es de que cualquier producto, y cuando dice producto, pues hay que mencionar que también estamos hablando de servicio, ¿no? Porque producto o servicio se puede definir como un conjunto de atributos, es decir, los atributos siempre van a estar ahí, ¿sí? Lo otro es que siempre vas a tener versiones alternativas, que es el producto sustituto, ¿sí? Siempre vas a tener eso, ¿sí? Y esto también, estas versiones alternativas también pueden ser definidas como un conjunto de niveles de atributos. Lo otro es que el consumidor siempre te va a evaluar una utilidad de combinaciones de niveles para hacer una decisión de compra. Es decir, le vamos a presentar varios niveles o combinaciones de niveles
una combinación A, una vez una C, y él va a decir, a mí esta es la más preferida y esta es la menos preferida, ¿sí? Entonces, cuando los consumidores seleccionan productos alternativos, lo hacen siempre y cuando compensen algunas características buenas que, o malas, ¿no? Que tú tienes de otro producto, ¿no? Estamos hablando de los productos sustitutos y los productos que tienen un mayor nivel de utilidad, pues obviamente son los más preferidos y estos van a ser o van a tener esa mayor probabilidad de ser seleccionados en la lista que tú le vas a dar. Entonces, la valoración que hacen los individuos de estas características de estos productos es lo que te explica la demanda. Eso no es el producto en sí. Esto es lo importante, ¿sí? Yo compro una computadora o una laptop, una iPad, porque a mí me da mayor seguridad, me da también la característica que puedo intercambiar toda la información con todos los dispositivos. Por eso he comprado eso, ¿no? Y no lo compro porque realmente es bonito o porque la publicidad me... No, yo lo compro por eso, pero otra persona te va a dar otra opinión, ¿sí? Pero lo que se está dando es precisamente opiniones respecto a que el usuario lo que valora o la utilidad es lo que compra es la característica del producto. Yo compro un vehículo, compré vehículo para movilizarme más rápido y por la seguridad, por todo el problema de seguridad que hemos vivido en El Salvador, ¿sí? No, otros lo comprarán por lujo, obviamente, no, otros lo comprarán por otras características, pero en realidad el consumidor compra precisamente por la característica y esto es lo que te explica la demanda, ¿no? Porque algunos tienen baja y alta demanda, precisamente por eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué términos recoge las características de un producto? ¿Los niveles o los atributos? ¿Qué término es el que recoge las características de un producto, lo que hemos hablado hasta la fecha? Pregunto. Hola. Vamos a ver. Ángel, ¿estás por ahí? Sí, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Dime cuál es el término de lo que hemos hablado hasta ahora, el que recoge las características de un producto. Me imagino que son las especificaciones del producto. Ajá, ¿cómo le O, estamos llamando a esas especificaciones? Es la pregunta. pues yo he entendido que son las cosas que hacen atractivo el producto de parte de la gente que lo quiere comprar. Va, ¿nivel o atributo? Esa es la respuesta. ¿Cuál es? ¿El nivel o es el atributo? El atributo. Es el atributo, correcto. Es el atributo. ¿Por qué? Abajo del atributo es el nivel. Es lo que pone el ejemplo de la computadora. ¿Por qué compras tú una computadora? ¿Qué es lo que te inclinó a comprar la computadora, la laptop que tú tienes? Pues las características que tiene, por ejemplo, la memoria, la velocidad, la memoria RAM, o sea que le da velocidad. Ah, ok. eh, Entonces, es el nivel el que recoge las características del producto. O sea, ¿estamos de acuerdo con eso? Es el nivel, no es el de atributo. acuerdo, El atributo es más amplio. Entonces, esta introducción es importante porque en la próxima clase vamos a ejecutar un análisis un análisis conjunto. Entonces, cuando veamos características, producto, eso ya, niveles, atributos, niveles, ya debe estar claro, ¿no? Este postulado es importante, mira. El consumidor va a elegir la alternativa que le proporciona mayor utilidad y cuando hablamos de elige la alternativa, estamos hablando de una combinación, ¿sí? Combinación. Estamos hablando de lo que vamos a llamar perfiles. Estamos hablando de la combinación de los niveles de los atributos, ¿sí? Aquí tenés el nivel uno, aquí tenés el nivel 2, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener aquí un nivel uno, un nivel 2, un nivel uno, un nivel 2, un nivel 3. Entonces, lo que el consumidor elige es una combinación, ¿no?
Ah, memoria RAM de 8 me dijiste, ¿verdad? Ah, y que tenga el precio tal y que yo necesito que tenga una tarjeta gráfica, ¿me entiendes? Esta combinación, a esto se le llama perfil. Y por eso este postulado es el que realmente vamos a utilizar. El consumidor lo que es una alternativa, ¿no? Escoge una alternativa, lo que le da mayor utilidad, ¿no? Bueno, la utilidad que ya la dijimos, proporciona investigaciones con un producto hipotético. Se pueden hacer investigaciones, es decir, el producto no puede existir. La investigación puede ser para valorar y ver si realmente el producto que yo pienso desarrollar va a tener un efecto en el consumidor, ¿verdad? Entonces es útil para eso el análisis conjunto, ¿sí? Entonces, el análisis conjunto es donde el investigador construye primero un conjunto, un diseño, diseña el producto. Podemos diseñar el producto primero y colocar esos niveles o esas combinaciones. Entonces, los atributos también les vamos a llamar factores, ¿sí? Se habrá apagado el micrófono, que no se escucha. Creo que se trabó. No sé si se me escucha a mí. Sí, Sí, tuvo problema el maestro, probablemente. Hola, hola, ¿Me hoy escuchan sí lo ahora? escuchamos. hoy sí la escuchamos. Sí, Bueno, pero me escucharon lo último. Ah, pues se quedó hasta, Ok, bueno, la cuando subrayó el presentación. tercer párrafo, creo que ahí ya se le prendió el audio. vaya. Sí, porque yo sentí que hice la pregunta y nadie me contestó, entonces yo dije, estoy fuera. Mira la pantalla ahora. Sí, Lo anterior que había hablado era esto, ¿lo vieron? no, Sí. eso último no. Hasta Ah, acá en tratamiento o estímulo, ahí se cortó el audio. perfecto, muy bien.
No, lo que había dicho es que cuando hacemos el tratamiento de estímulo, es presentar una matriz con diferentes combinaciones de factores y niveles. A eso le vamos a llamar plan. Y expliqué que la utilidad en realidad es un juicio subjetivo de preferencia. Pero como yo trabajo con atributos y cada atributo con diferentes niveles, ¿sí? Entonces, cada combinación posible va a tener una utilidad uno, una utilidad 2, y la suma de esas utilidades me va a dar la utilidad conjunta. Entonces, explicaba yo, vamos, como ya expliqué el tema de factor, el tema de nivel, apliquémoslo a un problema específico. Imaginémonos que queremos eh, segmentar el mercado de productos de tecnología. ¿Qué productos de tecnología podríamos seleccionar ahorita aquí en El Salvador? Entonces pedía Se la volvió a opinión. cortar. ¿Se volvió a cortar? Yo lo escucho. Ah, ok. Ok, ¿estamos todos? Sí, ¿verdad? Hola. Yo sí lo escucho. Ah, bueno, Yo también perfecto. escucho. Bien. Seleccionamos un dispositivo electrónico. ¿Cuál seleccionamos? Puede ser un celular. Un celular. Perfecto. Un celular. ¿Qué marca? Un celular. Pueden ser, no sé, Samsung, Ok. iPhone. Dame los atributos que Las tú marcas, seleccionas. la marca Imagínate sería que uno. vamos a trabajar. Ok. Un atributo. Atributo uno sería marca. Muy bien. Un atributo 2. Se evalúa mucho últimamente la cámara, Eso. la La capacidad de la capacidad de la cámara. cámara, ¿verdad? Sí. La cámara. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más evalúas? Capacidad de almacenamiento. Ah, correcto. Almacenamiento. ¿Qué otro atributo? El precio. El precio no falla, ¿va? ¿Qué otro? En ocasiones también el tamaño. Hay personas que lo prefieren un poco más grande, otros más chicos, Eh, el teléfono. correcto, el tamaño, así es. Muy bien. Ahora la marca, ¿no? Ahora dame los niveles. Estos son los Eh, en, atributos y aquí vamos a colocar los niveles. en niveles marca podrían ser Samsung, Samsung, Apple, Apple, Xiaomi, Xiaomi, ¿cómo le escribes eso? X y A M O. Xiaomi. Ajá, o M I, Sí, perdón. Sí, así. ok. Ok, Xiaomi, esos tres. Quedémonos ahí. Ok. Ok, ¿qué más? Cámara podría Cámara, ser la cantidad de megapíxeles, pueden ser 5, 8, 10. Bueno, hay unos que tienen más, pero pueden ser esos algunos niveles. perfecto. 10. Digamos que no hay. Almacenamiento, ¿qué más? Almacenamiento pueden ser 64 gigabytes, 4 GB, 128 128, y 256. 256. Ok, ok. ¿Y el precio? Puede ser $500, otro de 600, 800 y de ahí para arriba. Ok, quedémonos ahí. ¿Y tamaño? Y tamaño sería en función de la pantalla. Hay unos de 5 pulgadas, hay otros de 6 y O otros de 6 7. y algo. Sí. Digamos 8, ok. Perfecto. Entonces, ya con eso, aquí tenés cuántos atributos. ¿Cuántos niveles? Es Tres 3 niveles. niveles. Aquí tres niveles. Aquí tres niveles. Tres niveles. Ah, afortunadamente son tres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la combinación que tú puedes hacer? Imagínate la combinación que tú puedes hacer de estos atributos y niveles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres a la quinta, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Quiero ver. Ajá. Dame un segundo, ahorita voy con mi calculadora que no la tengo a la mano. Ok.
¿Te dio 243? Sí, 243. Eso es. Imagínate. Entonces lo que hace uno es una matriz de perfiles. 243, imagínate combinaciones, 243 combinaciones posibles. Estás hablando de, primero, Samsung, lo combinas con 5, lo combinas con 8, lo combinas con 10. Luego Samsung lo combinas con 64, con 78. Luego Samsung con cada uno de estos, ¿sí? Y luego haces lo mismo con los demás. Estas son las diferentes combinaciones, 243. Entonces, este es el plan que uno hace de estímulos. Imagínate acá, ¿crees factible que haya 243 para un usuario? Eh, Creo que es mucho. Es mucho, correcto, así es mucho. Así es. Entonces lo que hace el algoritmo, ¿sí? Es seleccionar un subconjunto de esto, ¿sí? A esta técnica se le llama perfil completo. Perfiles completos. Y utiliza una técnica que se le llama una técnica de preferencia. eh, Se le llama fraccionado ortogonal. Esta es la técnica de preferencia que se utiliza para utilizar un subconjunto aquí, ¿sí? Y disponerlas a los usuarios. Y es lo que vamos a hacer en la próxima clase, ¿sí? Vamos a plantearles un ejercicio, una combinación de atributos y niveles. Vamos a crear este plan. Y una vez creado este plan, vamos a seleccionar aleatoriamente a través de una semilla de aleatorización un subconjunto de perfiles, ¿sí? Para que el programa automáticamente aplique o encuentre las diferentes utilidades de esto. Pero hay una cantidad de conceptos importantes alrededor de esto que lo vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a verlo en la próxima sesión. Quizás solo para... Este es un ejemplo de lo que vamos a hacer. Este es un producto, es hipotético, un producto de limpieza. Aquí tenés los factores, aquí tenés niveles. Un factor de un producto, un diseño que se va, un desodorante de estos o de estos que se sirven para trapear, etcétera, en un producto de limpieza. Un factor importante es el ingrediente, otro es la forma o la conveniencia y otro es el nombre de la marca. Vamos a considerar tres factores, por ejemplo, y los niveles, dos niveles a cada uno, ¿no? Que tengan este químico, que no lo tengan y que lo tengan. El fosfato, que es el químico que utilizan con propiedades para poder desinfectar y eliminar bacterias. La forma puede ser líquido o puede ser en polvo, ¿sí? Y el nombre de la marca, pues, Hogar Higiene o una marca genérica, dos marcas, ¿sí? A la pregunta, ¿cuántas combinaciones o cuántos estímulos se pueden construir en un producto de limpieza aquí? Pues sencillo, ¿no? Solamente multiplicas el número de niveles y tenés ocho, ocho combinaciones posibles, ¿sí? Entonces lo que se le hace al usuario es que se le presentan esas ocho combinaciones, ¿sí? Se le dice, mira, queremos generar, producir una marca de limpieza, de un producto de limpieza, y te vamos a presentar ocho estímulos, ¿sí? Para que tú nos digas las preferencias. Entonces el encuestado, ¿sí? Va a ponderar los atributos simultáneamente, las ocho combinaciones posibles, y él va a seleccionar primero el más preferente y al final el menos preferente, ¿sí? Entonces se le presenta una estructura de preferencia, ¿sí? De cada factor y de cada nivel, para que la persona nos diga cuál es su preferencia e inconscientemente nos está dando cuál es la utilidad, ¿sí? Para él. Entonces luego el análisis conjunto evalúa ese impacto en cada factor y cada nivel, ¿sí? Entonces, se puede encontrar también el componente parcial de utilidad, ¿sí?
Eh, del nivel uno para el factor uno, el componente parcial de utilidad del nivel J para el factor 2 y así sucesivamente, ¿no? Del nivel N para el factor M. Por eso se le llama modelo aditivo, porque la utilidad, para encontrar la utilidad, sumas el efecto de cada atributo. Por ejemplo, el efecto de la marca, el efecto del ingrediente y el efecto de la forma, que son los tres atributos. La suma de estos tres efectos o la suma de tres utilidades te da la utilidad total y por eso se le llama un modelo aditivo. Hay un modelo multiplicativo, que eso es un poco más complicado, pero también puede trabajarse, ¿no? El algoritmo que vamos a trabajar nosotros es un modelo aditivo, ¿sí? El modelo multiplicativo, como lo dice, ya no es suma, sino que son interacciones las que hay de por medio, ¿sí? Pero eso lo veremos luego, ¿no? Entonces, la preferencia por este producto, ¿sí? Libre de fosfato, por ejemplo, podemos encontrar la utilidad. Para cada uno, podemos encontrar una utilidad individual y por eso se dice que es aditivo. Y ahí, aquí está el ejemplo, ¿sí? Aquí tenés la forma y aquí tenés los ingredientes, tenés la marca, ¿sí? Y aquí tenés las 8 combinaciones, ¿sí? Las 8 combinaciones son que las primeras 4 líquidas, las 4 polvos, lo combinas con fosfato sin fosfato, fosfato, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y luego la última combinación es la marca, ¿no? O es higiene, la habíamos colocado, ¿sí? Hogar higiene, este es hogar higiene y este es genérica. Hogar higiene, genérica, hogar higiene, genérica, hogar higiene. Entonces aquí tienes las 8 combinaciones posibles. El encuestado uno dice, ah, bien, si la lógica es desde el más preferente a menos preferente. Entonces significa que el uno, ¿qué significa? ¿Y qué significa el 8K? ¿Quién me dice? El orden de las preferencias. Correcto. Para el encuestado uno, ¿qué ha pasado con este valor? Ese es Que el que opta como primera alternativa es en el función del orden de los es, atributos y es niveles. lo que está diciendo él es que esta combinación es la preferente número uno. ¿Sí? Él prefiere que sea líquida, que no tenga fosfato y que tenga marca hogar higiene. ¿Y el 8? ¿Qué significa el 8? El 8 significa que es la menos preferente. ¿Sí? Significa que él, a ver, voy a seleccionar aquí una. Significa que esta combinación para él le dio un valor de 8, significa que es la menos, es la que menos le gusta a él, que sea en polvo, que tenga fosfato y que sea genérica. Entonces, como tú ves, él le ha dado aquí a estas combinaciones posibles un valor de preferencia. ¿Qué ha hecho el encuestado 2? Pues ha hecho lo mismo. Para él coincide que la primera combinación es precisamente la que tiene mayor preferencia, ¿no? Pero, ¿cuál es la que tiene menor preferencia para él? Es la combinación polvo, fosfato y marca higiene, ¿sí? Entonces tú vas a poder ver que tiene diferentes combinaciones, diferentes valores, ¿sí? Y así puedes tener hasta el encuestado N, ¿sí? El encuestado N. Entonces, si tú ves, tú puedes sacar, por ejemplo, utilidades parciales para determinadas combinaciones. Por ejemplo, si el encuestado 1 seleccionó el nivel uno para esta combinación, el menos preferente fue la segunda, el que le sigue en la preferencia es el 3 y el que le sigue en la preferencia es el 4. Son estas combinaciones las que él le ha dado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto suma eso? Imagínate que estos valores que le hemos dado tienen un valor obviamente, ¿no? ¿Cuánto es uno más 2? ¿Cuánto es más 3? ¿Y cuánto es más 4? ¿Cuánto te suma eso? Suma 10, 10, ¿no? 10. Te suma 10 esto.
Este 10, ¿qué significa? Es sin fosfato, es sin fosfato, sin fosfato y sin fosfato. Es decir, uno puede sacar la utilidad que le da este encuestado al ingrediente sin fosfato, ¿sí? Asimismo, podemos sacar nosotros cuál es la utilidad que le da la persona, el encuestado 2, al que tiene fosfato, ¿sí? Que sería este valor, este y este. Y tú sumas esto, 3 más 4, 7, más 8 son 15, ¿no? Es 21. Entonces, él está dando una utilidad de 21 y este le está dando una utilidad de 10. 21 al que tiene fosfato y 10 al que no tiene fosfato, ¿sí? Incluso y puedes sumarlo la utilidad total también acá, ¿no? ¿Cuánto es 1 más 2 más 5 más 6 más 3 más 4 más 7 más 8? Bueno, 1 más 2, 3 más 8, 14, 17, 21, 28, da 36, 36. La sumatoria es 36, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el sin fosfato, por ejemplo? Sin fosfato dijimos que era 10. ¿Cuál es el promedio? 10 entre 4. ¿Y cuál es la utilidad global? La utilidad global es lo que sé que acabo de encontrar, ¿no? Sí. Son 36 entre cuánto? ¿Entre cuántos perfiles? 8. Entre 8, ¿no? 10 entre 4, pues esto es 2.5, ¿no? Y 36 entre 8, esto te da 4, 8, 4, como 4 y algo. Digamos 4 o 5. Observa, hemos encontrado una utilidad para sin fosfato y tenés la media global, la utilidad global, 4.5. Entonces tú puedes obtener desviaciones, ¿sí? Para medir ese impacto que estás valorando acá, ¿no? Esos impactos lo medís como diferencia de las desviaciones de la media global con el valor individual que estás viendo. Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿cuánto es la desviación del sinfosfato? Del sinfosfato. Es decir, lo hago restando el 2.5 de 4.5, que es el dato global, ¿no? El dato individual. 2.5 menos 4.5, ¿cuánto es? Es menos 2, ¿sí? Entonces, esta es la utilidad que tiene sin fosfato. Ojo, esto es importante. Sin fosfato, que lo he medido en función de la desviación respecto a la preferencia global. Entonces, esto que yo he hecho en forma manual, imagínate, lo he hecho para uno, obviamente, ¿no? ¿Sí? Imagínate hacerlo para 4, para 10, para 20, para 40, para 60, dependiendo del número de encuestados que yo haga, ¿no? Entonces el algoritmo te hace eso de una forma automática y te da las utilidades y te da otros conceptos que son importantes y que los vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces esto es lo que presento acá, ustedes lo pueden ver en el material. Léanse el material, luego léanse la presentación para que tengamos y lleguemos a las fases. Y esto es lo que no lo vamos a ver aquí en la presentación, sino que lo vamos a ir haciendo directamente en el programa, la próxima clase. Vamos a hacer las fases del análisis conjunto y vamos a aplicar estos pasos, ¿no? Vamos a definir el objetivo, a seleccionar los atributos, aplicar la metodología, pero todo lo vamos a hacer utilizando SPSS, ¿no? Así que en aras del tiempo llegaríamos hasta acá. Eh, si tienen alguna pregunta a este momento, pues coméntenme. Eh, es aparentemente sencillo, ¿no? Y realmente sencillo al final, ¿no? Pero lo que tienen que hacer ustedes es precisamente leerse la teoría, leerse la presentación para que podamos pues hacer la aplicación el día lunes, ¿ok? ¿Alguna pregunta en particular a la fecha? No, buenas noches, yo me tengo que retirar, gracias. Perfecto, muy bien. Si no tienen alguna pregunta, pues
llegaríamos hasta acá. Recuerden que la clase del viernes la tendríamos el día lunes, por favor. No se les vaya a olvidar eso. Y léanse los materiales, por favor. Yo les pondré los archivos que vamos a utilizar, ¿ok? De acuerdo. Gracias. Gracias, doctor. Buenas Bueno, noches. un gusto y pasen Buenas buenas noches. noches. Nos vemos. Adiós.